a los actores y actrices, a los que escriben, a los que hacen la cabeza, a los que hacen el muñeco. Él ha sido parte fundamental para que este teatrillo siguiera adelante, dejando a veces sus quehaceres para ocuparse de cualquier cosa que hiciera falta. Gracias, Daniel. Ya para los que le queremos será para siempre Dani Concejal. En el puerto Los Olivos, Judas a Cristo entregó, lo ha entregado con un beso, oh pervertido traidor. Ay, Judas, Judas, tienes que hacer, pues al Cordero quieres vender la justicia de ese pueblo, un juicio ha convocado. Quieren enjuiciar a Judas, ese traidor tan traimado. Ay, Judas, Judas, traimado, pues al Señor tú has traicionado. Pues que represento la voz de la ley, se abre de este crimen la causa. Traigan los gendarmes al presunto reo. Si callar no sabe el público, me veré obligada a desalojar la sala de este tribunal. Que tome la palabra el representante de la acusación. Señoría, con la venia vuestra, el reo que en ese banquillo se halla es de todos los hombres el más criminal. Callen, mandavoces, si no del salón saldrán de rondón. Digo, señoría, que el reo cometió delito de gran felonía. Entregó al señor que le había admitido en su compañía. Lo dio sin gran precio, pues en la moneda entregó al cordero por 30 monedas. Y no solo eso, ya que el muy caimado, por no ser notado, lo entregó con beso. Era de los 12 de él muy apreciado, tanto que de todo llevaba el dinero. Maldito dinero, que por tener más entregó al cordero. Pudiera contar mucho, mucho más, pero por ser breve, digo, señoría, que le llaman el Judas sin más. ¡Que se absuelva el reo! ¡Que se le condene! Señora, y ya que Jesús también conoció, ¿puede ayudarnos en este juicio dándonos su opinión? Si Jesús que es tan grande a mí me perdona de todos mis pecados, ¿por qué usted no puede perdonar a ese traidor? Ya conocía yo la misericordia que con la Magdalena Jesús manifestó. ¡Que se absuelva el reo! ¡Que se le condene! Ante este espectáculo de madre, implorando por el hijo que el mayor vendió, callen ambos coros y en silencio adoren a la Madre de Dios. Sálvame, Virgen María, óyeme, te imploro con fe. Mi nombre es Guillermo Fernández Para, presidente de Extremadura. Y no crean ustedes que no he estudiado, pues mi carrera me he sacado. Desde profesor hasta médico forense he llegado. Estoy aquí porque no quiero ser menos que monago. Quería pasarlo por este juzgado y su opinión a darlo. Celebramos un juicio contra ese traidor, que por 30 monedas a su maestro vendió, y pedimos consejo para tomar una decisión. Yo le perdonaría. Y a la escuela de deporte lo mandaría. Además, un trabajo le daría y así el paro descendería. Yo le condenaría, pero en esta vida hay que ser honrado y conseguir las cosas con duro trabajo. Y para despedirme, me gustaría decir al condenado la frase por la que cada día me levanto. Si luchas por lo que deseas, conseguirás que la realidad sea aún mejor que los sueños. Muchas gracias, señorita Loida. Es un placer tener aquí un ejemplo de superación como usted. Vaya con la Loida Zabala, mucho entrenar, pero el veredicto no ha sabido dar. ¡Que se absuelva el reo! ¡Que se le condene! Preséntese usted al tribunal. Soy Ana Rosa Quintana.
las mañanas. Yo soy de Madrid, pero tengo una casa muy cerca de aquí. Y si no, pregunta a los galanes, que ellos bien lo saben. Y ya que hasta aquí ha llegado, ¿no cree que Judas deba ser perdonado? De este juicio yo ya me he enterado, pues en Cuaco se ha comentado. Yo este caso a mi programa lo llevaría y seguro que lo condenaría, para que no haga más fechoría. Y un castigo le impondría, y en la plaza del pueblo lo quemaría. ¡Que se absuelva al reo! ¡Que se le condene! Preséntese al tribunal. Soy Íñigo Rejón. Junto con Iglesia, Carolina Descansa y un tal Monedero, fuimos los fundadores de Podemos. Nuestro partido nació para acabar con las injusticias en el Estado español. Para ello hemos conseguido entrar en el Congreso. Aunque como fuera un patio de recreo, nos comportamos. Por querer llevar la dirección del partido, Iglesia me ha mandado al banquillo. Por estas discusiones me ha sentenciado y a los más cercanos y a mí nos ha degradado. Pues mire, yo le perdonaría y de penitencia le pondría mi programa salvar y así no hacer más fechoría. Mi nombre es Manuela Carmena Castrillo, que yo soy jurista, aunque los madrileños no me tengan por muy lista. Desde que mi cargo ocupé, en muchos cambios pensé, aunque pocos realicé. Por el tema de los trajes de los reyes, la lié, pero este año ya rectifiqué. Después con el teatro, la armé. Y a los titiriteros, yo encarcelé. Mi nombre es Rebeca Jiménez Bardán, más conocida como La Rebe, de los Gypsy Kings, un programa de la tele que los gitanos no quieren. Varios planes nos han denunciado, pues dicen que no somos ejemplo de gitanos y que tenemos una vida que se nos va de las manos. Estamos juzgando a este señor y queremos saber su opinión. Si este señor merece o no el perdón. Pues yo le perdonaría y al mercado lo mandaría. A vender bragas, muchos caprichos les compraría, para que saliera de la vida y no haga más fechoría. Esta Rebe no ha sabido ser parcial y al mercado lo quiere mandar para que venda hasta su papá. ¡Que se absuelva al reo! ¡Que se le condene! Por las tardes, cuando tengo un tiempo libre, con doña Angelina y Marisa, suelo ir a pasear. Señoría, ¿me deja reivindicar? Aunque sé que aquí se viene a declarar. Sí, puede usted reivindicar. Animo a todos los vecinos del pueblo a que participen en todas estas tradiciones y no se dediquen a criticar lo que hacen los demás. Que el tiempo que pierden en criticar, que lo empleen en colaborar. Me parece muy bien, amiga Paquita. Y ahora díganos, ¿qué hacemos con el acusado? Pues yo le voy a liberar, que como buena cristiana que soy, hay que saber perdonar y dar a las personas una segunda oportunidad. Perdone, me dicen reina de las mañanas, pero yo no soy reina de nada. Cada una tenemos nuestra audiencia, que aunque tenemos la misma franja horaria, mi cadena es la más visionada. Señora, no se ofenda usted y díganos qué debemos hacer con él. Yo este caso a mi programa lo llevaría, y con mi compañero Nacho Abad lo condenaría, porque yo en la plaza del pueblo lo quemaría, porque yo por dinero nunca vendería. ¡Que se absuelva al reo! ¡Que se le condene! Hace un mes en Sálvame me presenté para explicar y defender todo el sufrimiento que me ha hecho pasar, desde dudar de su sexualidad hasta hacerme dormir en el sofá, pues a mi hijo no le podía aguantar. Pero dejemos de hablar de mí, que además de mucho sufrir, mucho apoyo conseguí. Judas a su maestro vendió y queremos que usted nos dé su opinión. ¿De qué nacionalidad es? Eso no tiene nada que ver y díganos qué debemos hacer con él. Yo le voy a perdonar. Y a mandar y a construir el muro lo voy a mandar. Entre Jalén y Torrevenga lo voy a levantar y Collado lo va a pagar. Déjense ustedes llamar a tanta gente. Aquí que no venga nadie más. El reo vendió a su maestro y necesitamos saber si lo aquel barrio. Como buen vecino, yo le condenaría, pues las fiestas y tradiciones de este pueblo no se deben acabar. Comadre, ayuda a la abuela debe mandar. Pero otra vez como madre.
Después a plomo tiene que sacar a pasear. Si no me hacen caso, me enfado y aquí corren hasta el concejal. Como ustedes saben lo que aquí ha pasado, a ver, díganos, ¿qué hacemos con el acusado? Pues a la hoguera, y cuanto antes mejor. Tenemos fuegos artificiales, trampas, una gran explosión, DJ, el botellón. Espero que el año que viene haya mayor colaboración. Por aquí pasa, en sus decisiones parece que está de guasa. Por eso me lo voy a pensar. Y según mi conciencia, sentencia voy a dictar. Y una vez oídas todas las razones, se levanta el reo. Yo